En cuanto a la política local, aquí en donde estoy viviendo, que es el Miami-Dade, nosotros en la alcaldía de este condado no podemos apoyar a nadie que defienda públicamente el aborto. Por eso estamos en contra de la actual alcaldesa Daniela Levin Cava, porque esta señora siempre me acuerdo de que salió con un cartel a la calle y recorrió varias calles de aquí de Miami apoyando el aborto. Y como cristianos no podemos apoyar a nadie que apoye el aborto. Primero porque nosotros creemos de que todos los niños y niñas que nacen son hijos de Dios. Y no podemos apoyar a nadie que esté en favor de matar a un hijo o a una hija de Dios, como en el caso del aborto. Esta señora es una abortera y nosotros como cristianos no podemos apoyarla de ninguna manera. Esta señora está apoyando el holocausto de que fue el problema del aborto, que de 1973 ahora ha perpetrado más de 60 millones de asesinatos de niños y niñas en los vientres de sus madres. Ningún cristiano puede apoyar a ningún político, a ningún gobernante que apoye el aborto, que defienda el aborto, como hace la señora Daniela Levin Cava. Si ella mañana rectificara y empezara a combatir el aborto, nosotros simplemente no estaríamos en contra de ella. Dejaríamos de ser opositores a ella. Pero mientras esta señora siga defendiendo públicamente el aborto, nosotros como cristianos no podemos apoyarla. Y tenemos que apoyar a cualquier candidato o candidata que de verdad aspire a la alcaldía del condado de Dade y que esté en contra de ese crimen espantoso e injustificado que son el aborto. Porque es precisamente matar a los seres más infelices de esta creación de Dios, porque al fin y al cabo no les han dado un derecho que es sagrado, que es el derecho de nacer. Ella siendo alcaldesa de Miami, mientras ella mantenga izada la bandera en favor de ese crimen espantoso, terrible y satánico que es el aborto. El pasado 30 de mayo, el globalista Henry Kissinger cumplió 100 años. Henry Kissinger es un elemento globalista al servicio de los Rockefeller. Cuando él tenía 16 años en su Alemania, donde él nació, la familia Rockefeller lo trajo a Estados Unidos. Aquí siempre lo sirvió a ellos. Y en estos momentos, el señor Henry Kissinger es el jefe de los cabilderos de la China comunista en este país, en Estados Unidos. Mucha gente se confunde con el problema de Henry Kissinger y por ejemplo, el gobierno de Richard Nixon. Desgraciadamente, Richard Nixon, cuando llega a la presidencia de los Estados Unidos, que son los Rockefeller que llevan al poder, se había vendido a la familia Rockefeller. El señor Nixon, igual que el señor Kissinger, los dos eran empleados de los Rockefeller. Uno, porque eran parte de la conspiración globalista encabezada por Rothschild, en el caso de Henry Kissinger. Y Nixon, porque fue un individuo que los Rockefeller utilizaron en su política de apertura económica con la China comunista. Desde muchos tiempos antes, los Rockefeller querían abrir las relaciones económicas de Estados Unidos con China comunista. ¿Para qué? En busca de utilizar a China dentro de sus planes de gobierno mundial y aparte de eso, buscando mano de obra barata para tener mayores ganancias en sus inversiones capitalistas. Aunque luzca contradictorio, los Rockefeller, que siempre han jugado a la izquierda falsamente aquí en los Estados Unidos, decidieron utilizar al anticomunista Richard Nixon. ¿Por qué? Ellos querían una apertura económica con China. Querían que hubieran relaciones no solamente económicas, sino también políticas
de los Estados Unidos con China. Cuando este señor Nixon decide aspirar a la presidencia de los Estados Unidos, había un candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, que era un hombre de izquierda, lo que se llama aquí ultraliberal, que se llamaba George McGovern. McGovern planteaba abiertamente las relaciones comerciales con China. Los Rockefeller están a favor de eso, para ellos poder llevarse la fábrica aquí de los Estados Unidos a China, buscando mano de obra barata. Pero, a pesar que coincidían, ellos no querían que el que llegara a la presidencia de Estados Unidos y hiciera la apertura con China fuera McGovern. ¿Por qué? Porque se sabía que entonces toda la derecha norteamericana, los conservadores americanos, se hubieran levantado en contra de esa política pro-comunista de la apertura con la China de Mao. Ellos necesitaban esconder esa apertura utilizando a alguien que tuviera fama de derechista, de conservador, de anticomunista. Desgraciadamente, Richard Nixon, que había sido 2 veces vicepresidente de Eisenhower, estaba sin dinero. El señor Nelson Rockefeller, que llegó a ser después, años después, vicepresidente de Estados Unidos, hermano de David Rockefeller, que era líder del ala liberal del Partido Republicano de Nueva York, compró al señor Richard Nixon. Richard Nixon, que tenía una situación económica muy mala, simplemente entró a trabajar en uno de los bufetes de la familia Rockefeller y a la sombra de los Rockefeller se hizo millonario. Ellos simplemente, utilizándolo, hicieron el líder del ala conservadora del Partido Republicano, mientras que Nelson Rockefeller sigue siendo el líder del ala liberal del Partido Republicano. Cuando al fin y al cabo, ¿por qué utilizan el problema de Richard Nixon? Porque Richard Nixon tenía fama de anticomunista, porque durante la época de Joseph McCarthy, él había estado en la política de Joseph McCarthy contra los comunistas, y había sido el principal acusador de Ángel Hiss, que era el principal asesor que tuvo el presidente Franklin Delano Roosevelt en la reunión de Yalta, y que después de eso el FBI comprobó y probó de que ese señor era un espía soviético. Pues bien, para dirigir la política de apertura con la China de Mao, los Rockefeller utilizaron a uno de sus principales agentes, y estoy hablando del caso de Henry Kissinger. Henry Kissinger le fue impuesto a Richard Nixon como principal jefe de la diplomacia norteamericana. Él entregó el problema de la seguridad nacional de los Estados Unidos a Kissinger y toda la política exterior norteamericana. Kissinger viajó varias veces secretamente a China y llegó a un acuerdo con Mao Zedong, con los comunistas chinos. Y entonces viene, cuando este señor gana la presidencia, el caso de Richard Nixon, pues simplemente le impone, los Rockefeller le imponen que le entregara la política exterior de los Estados Unidos al señor Kissinger. Y Kissinger es el que hace de que Richard Nixon fuera a China y se abrazara con Mao, que traicionara a la China nacionalista de Chiang Kai-shek, que sacara a la China nacionalista de Chiang Kai-shek de la ONU para entrar a la China comunista de Mao Zedong. ¿Para qué? Para que entonces los supercapitalistas globalistas de Wall Street se llevaran su fábrica de los Estados Unidos para China, buscando mano de obra barata, para que sus ganancias fueran mayores. Aparte, para utilizar a China, un país que es el país más poblado del mundo en ese momento, simplemente como parte de su política para acabar con todos los estados nacionales e imponer el nuevo orden mundial de la familia Rothschild. Pues bueno, este señor, el señor Kissinger, acaba de cumplir 100 años, el pasado, ya lo dije anteriormente, el pasado 30 de mayo. Y entonces este señor, pues simplemente en estos momentos está retirado y fue el artífice también de la entrega de Vietnam a los comunistas después de la guerra de Vietnam. Pues bueno, nosotros no somos como cristianos, pues al fin y al cabo perdonamos a la gente que se arrepiente. Ojalá que este señor, antes de morir, porque al fin y al cabo tiene 100 años, no creo que vaya a durar 100 años más, ¿no? Sería terrible esto para el mundo. Este señor, pues simplemente, que rectifique, antes de morir, que rectifique sus equivocadas ideas globalistas, que se arrepienta de todos sus pecados
y que acepte a Jesucristo como su Salvador. Si no, pues simplemente pues irá al infierno, en donde se reunirá con el señor David Rockefeller, que hace años también murió, y que no creo que se haya arrepentido de todos sus pecados, y que al fin y al cabo, para nosotros los cubanos, el señor David Rockefeller pues es una mala memoria, porque ese señor fue el protector y amigo del señor Fidel Castro, dictador de Cuba, que simplemente implantó una tiranía comunista en Cuba, y que desgraciadamente los cubanos opositores, cubanos anticomunistas, no tuvimos chance nunca de poder derrocar a este señor, porque desgraciadamente este señor, que controlaba la política norteamericana, controlaba ambos partidos, era el amigo y protector de Fidel Castro. Y que recuerdes una cosa, que la hija mayor del señor David Rockefeller era muy amiga de Fidel Castro e iba constantemente a Cuba a entrevistarse con Fidel Castro, con el que las malas lenguas decían que tenía una relación amorosa. Pues bueno, informado esto sobre el señor Henry Kissinger, recordemos lo siguiente, que hoy día sigue siendo el jefe de los cabilderos de la China comunista aquí en los Estados Unidos. También hasta aquí el programa de hoy, recomendándoles que si les interesó, nos den un like y se suscriban a él. Dios los bendiga a todos. Amén y amén.